Pensando un poco sobre la formación de este semestre, hemos estado introduciendo algunas cosas nuevas, distintas. El encare que le vamos a dar a la formación es un encare un poco más, si se quiere, humano, un poco más aterrizado, dentro también del marco del fenómeno ovni y del contacto extraterrestre, ¿no? Tengamos en cuenta de que toda la espiritualidad eh, que conocemos a lo largo de la historia ha tenido una fuerte influencia eh, de la cultura extraterrestre, ¿no? Desde el concepto de Dios hasta la forma en que el ser humano fue de alguna manera eh, eh, creado, entre comillas, o de alguna manera fue transformado a lo largo del tiempo. Hola Gonzalo, bienvenido, muchas gracias por venir. Inclusive eso se denota en los propios libros sagrados, donde se manifiestan cosas como, por ejemplo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Por parte de los Elohim, por parte de Dios, y aparentemente no, de acuerdo a las escrituras, por ejemplo, el Viejo Testamento no sería uno, sino que serían unos cuantos. Es decir, hay muchas historias que se encuentran en los libros sagrados que de alguna manera nos hablan sobre el seguimiento que el ser humano ha tenido a lo largo de todo este tiempo por parte de seres que no eran procedentes de este mundo, por lo menos, que pudieron haber sido seres procedentes de otras dimensiones, algunos hablan que inclusive de otro tiempo, o desde otros planetas, digamos, ¿no? Es decir, que ha habido una suerte de apoyo por parte de estos seres al desarrollo humano durante miles y millones de años. Y en este sentido, todo lo que nosotros, o gran parte de lo que nosotros conocemos como la historia de la espiritualidad en nuestra humanidad, ha sido guiada de alguna manera por estos seres extraterrestres, ya sea de otras dimensiones o de estas y de otros planetas. Desde lo que tiene que ver con el misticismo, ya hablando ahí del libro de Enoch, por ejemplo, que tuvo un vínculo con estos seres extraterrestres caídos hace muchísimo tiempo atrás, donde estos seres le enseñaron a sus hijos, porque llegaron a hibridarse con los propios terrestres. Los héroes de antaño eran una hibridación entre los dioses y los seres humanos, y estos dioses les enseñaron muchas cosas a los seres humanos. Entre las cosas que nos enseñaron, por ejemplo, se encuentra la alquimia, de la cual partió más adelante la química, la astronomía, de la cual partió más adelante la astrología, perdón, de la cual más adelante partió la astronomía, la magia, de la cual emergió más adelante la física, en fin, todo lo que tiene que ver con las ciencias ocultas de alguna manera y la espiritualidad que nosotros conocemos, ha estado acompañada por influencia de seres que no pertenecían a este mundo. Entonces, en ese sentido, todo ese desarrollo a lo largo de mucho tiempo eh, ha sido acompañado por estos seres. Entonces no podemos dejar de lado, más allá de que tratemos de aterrizar un poco más la información en ese sentido y que tratemos de arrimarla más a lo humano, no podemos dejar de lado lo que tiene que ver con el fenómeno ovni y el contacto extraterrestre. Sí es verdad que dentro de las religiones y dentro de la espiritualidad del mundo hay muchas cuestiones que tienen que ver con el símbolo, ¿no? Con los simbolismos. Hace poco había colgado en el WhatsApp algo que tenía que ver con la visión de Ezequiel. Hay mucho contenido simbólico ahí que no necesariamente tiene por qué ser de orden extraterrestre, ¿m? Como por ejemplo el toro, el león, el águila, el ser humano. ¿M? Es un contenido simbólico que a nosotros nos está transmitiendo algo, una sabiduría. A pesar de eso, a pesar de que haya un fuerte contenido simbólico dentro de los libros sagrados, también hay un acompañamiento que tiene que ver con lo extraterrestre, digamos. Eso eso no se puede soslayar. Entonces esta formación va a tratar de ser un poco más aterrizada a lo humano, pero dentro
del marco que tiene que ver con el fenómeno ovni, el contacto extraterrestre, porque eso no lo podemos hacer a un lado, porque todo nuestro conocimiento espiritual y toda la espiritualidad, todo el desarrollo de alguna manera espiritual que tiene el ser humano, está sustentado en el conocimiento, extraterrestre. Ya, inclusive desde el punto de vista físico, orgánico, si nosotros no hubiéramos tenido un apoyo, hubiera sido prácticamente imposible que hubiéramos podido sobrevivir al medio ambiente, ¿no? Eh, si bien hubo un periodo de desarrollo biológico, genético a lo largo del tiempo, hubo una adaptación a lo largo del tiempo del ser humano para que hoy lleguemos a ser Homo sapiens y Homo erectus, ¿no? Esos cambios genéticos que se han dado, muchos de ellos también han tenido influencia extraterrestre, pero todo esto lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, en esta formación no solamente nos vamos a acompañar de lo que sabemos por parte de los guías extraterrestres, por medio de sus mensajes, de sus comunicaciones, por medio de los encuentros y los contactos que hemos tenido, sino que también nos vamos a acompañar de pensadores humanos, seres humanos, ¿m? Porque también hay una influencia del propio ser humano, de los seres humanos que de alguna manera se han desarrollado más que otros a lo largo de toda nuestra historia. Personas como por ejemplo Platón, como por ejemplo Aristóteles, como por ejemplo pensadores como Nietzsche también, este, el propio Einstein. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo la Biblia, uno de los libros sagrados que más vamos a comentar, porque estamos en vivimos en Occidente y es lo que más conocemos, eh, hablaba precisamente de esto, ¿no? De todo este proceso de desarrollo humano a lo largo del tiempo. Eh, y en uno de los versículos de la Biblia se dice, porque el hombre fue creado poco menos que un ángel, pero para sentarse a la diestra de Dios. Entonces, el ser humano está en las condiciones, hoy en día estamos en las condiciones de poder llegar a superar a nuestros propios maestros. ¿M? Los propios seres extraterrestres están aprendiendo de nosotros en este momento. Y por eso estamos siendo tan observados por ellos. Entonces nuestro ego se desarrolla en la dualidad. Y por eso muchos seres humanos que han pisado la Tierra eh, mm, han sido seres más evolucionados que inclusive los propios extraterrestres. Un caso muy conocido por nosotros es Jesús. Hoy en día, y hace 2000 años atrás, Jesús fue un ser humano que llegó a superar la evolución extraterrestre, digamos, en el aspecto más importante que tiene que ver con lo espiritual, y con lo mental también. Y no solamente Jesús, hemos tenido seres humanos que han sido muy, muy sabios, eh, como por ejemplo los que les acabo de comentar, Platón, por ejemplo, Aristóteles, y bueno, y tantos otros por ahí. Entonces nos vamos a fundamentar en conocimientos que tienen que ver con los seres extraterrestres, con sus comunicaciones, con sus encuentros, con las experiencias que hemos tenido con ellos, pero también con los propios seres humanos. En este sentido, el enfoque que le di a esta formación ha sido un enfoque que trata de sintetizar todo ese conocimiento, digamos, ¿no? Tanto el conocimiento que vino de arriba como el conocimiento que ha logrado el propio ser humano a lo largo del tiempo. Por eso es la configuración del programa que les compartí hace unos días atrás. Ese programa está basado en, en los conceptos de desarrollo del espíritu de Nietzsche, ¿no? Que está escrito en el libro Así habló Zaratustra, que ya lo hemos manejado con algunos amigos que están acá en otras formaciones, no en la anterior, sino que creo que en 2 o 3 formaciones atrás. Cuando hablamos de las transformaciones del espíritu, de acuerdo a Nietzsche, nos estamos refiriendo a una suerte no, realmente es una metáfora que aparece en el libro, en su libro, ¿no? Así habló Zaratustra. Allí Nietzsche describe básicamente 3 transformaciones del espíritu que representan etapas
eh, de el desarrollo espiritual del ser humano. Estas etapas son un proceso de evolución del ser humano, ¿no? Hacia una verdadera libertad, digamos, hacia una libertad auténtica. Entonces Nietzsche nos habla de tres transformaciones fundamentales del espíritu, que son el camello, el león y el niño. En el caso del camello, ¿qué es lo que representa el camello para Nietzsche? El camello simboliza o representa lo que es el espíritu que carga con el peso de los valores tradicionales, digamos, ¿no? Con todo eso con todo eso que nos carga la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la moral que ha sido impuesta por las religiones, la obediencia, el deber ser, la creación de las máscaras para, eh, para formar parte de la sociedad en la cual nos encontramos. El camello se dice a sí mismo que es lo más pesado que puedo cargar para solazarme en mi fortaleza, digamos, ¿no? El camello quiere demostrar su fortaleza, quiere ser crucificado, quiere ser sacrificado por el propio sistema en el cual se encuentra. Después del camello, el siguiente eh, elemento en esta metáfora es el león. El león simboliza lo que tiene que ver con la rebelión, digamos, con la rebeldía. Lucha contra el dragón del tú debes. En algún momento el león se encuentra ante un dragón y el dragón le indica qué es lo que tiene que ser. Muchos de nosotros habremos experimentado esto en vida propia, cuando los demás de alguna manera nos indican qué tenemos que ser, cómo debemos ser. Representa también la moral impuesta por la sociedad, por la religión, por la tradición. Y a todo esto el león le dice que no. Y le dice que no diciéndole o diciéndose a sí mismo, yo quiero. Aparece un yo quiero. Del yo cargo, del yo aguanto, al yo quiero, en lugar del yo debo, que era la palabra clave o la frase clave del camello. Entonces el león se dice a sí mismo, yo, quiero ser yo mismo. Eh, pero aunque el león de alguna manera puede decir que no para tomarse a sí mismo y caminar con sus propios pies, aún guarda los viejos valores, ¿tá? Aún no puede de alguna manera crear nuevos valores. Llega un momento en que el león llega a cansarse de esta resistencia, porque es una constante resistencia el tener que enfrentar a los demás entre el yo debo y el yo quiero, y es cuando aparece el niño, ¿no? Es una suerte de liberación del espíritu. El niño representa la etapa final, digamos, ¿no? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la creatividad, con la inocencia, tiene que ver con el nuevo comienzo, es capaz de decirle sí a la vida, de crear sus propios valores, sin necesidad de rebelarse en contra de los otros por medio de la resistencia, es decir, que es libre, es espontáneo, es creador, eh, vive el presente como un estado de eternidad. Heráclito de Efeso decía, eh, la eternidad es un niño jugando a las tabas, decía Heráclito de Efeso. ¿Por qué? Porque un niño precisamente vive el presente, no tiene las cargas del pasado, no tiene aspiraciones en relación al futuro o ambiciones en relación al futuro, y su vida es totalmente presente. ¿Mm? Está totalmente liberado eh, de lo que cargamos los adultos. Y este sería el tercer movimiento. Así que tenemos el camello, del camello al león y del león al niño. La frase del niño, que es una frase clave, tiene que ver también con la inocencia. ¿eh? Yo quiero, yo puedo, yo creo. ¿Mm? Eh, Tiene que ver con la inocencia y también tiene que ver con el olvido. Y gracias al olvido, del olvido también proviene el perdón. Eh, a ver,
el dar un paso más en la escalera de la evolución es llegar a tomar contacto con la realidad de que realmente no es necesario perdonar. Cuando uno se siente en la urgencia o siente que debe perdonar, es porque aún hay resistencias internas. En el momento en que uno toma contacto con la realidad, la integra, se vincula con ella, comienza a danzar con ella y siente que no hay nada que perdonar. Ese es el verdadero perdón, cuando uno no siente que haya que perdonar. Y es lo que sucede con los niños. ¿Mm? Es lo que sucede también con los animales. Yo el otro día salí medio apurado de acá y pisé al Robbie, un perrito chiquito. El perrito se quejó, pero no me quiso morder, no pensó en castigarme en el futuro, no pensó en vengarse en el futuro, tampoco me adjudicó una intención. Simplemente para él fue un acontecimiento presente y como presente se diluyó en el pasado y dejó de existir. Obviamente que si yo piso al Robbie todos los días y a cada rato, el Robbie se va a alejar de mí, me va a ver y se va a ir de donde yo estoy. Es obvio eso, ¿no? Pero no hay una adjudicación de intenciones, no hay resistencias internas. En definitiva, no hay nada que perdonar desde ese lugar, desde el lugar de la inocencia, ¿no? Entonces la inocencia o el descubrir la inocencia en el ser niño, el estado de niño, es algo a lo que yo llamo el estado de niño, es un estado en el cual se vive el presente. Y viviendo el presente no hay ningún tipo de urgencias ni de ambiciones, ¿eh? Con respecto al pasado ni con respecto al futuro. Entonces, en ese sentido, el perdón eh, no tiene razón de ser, no hay nada que perdonar. Eso surge con el tiempo por medio de la creación de las corazas caracterológicas, de las resistencias. Y cuando surgen todo ese tipo de cosas a nivel interno, esas corazas caracterológicas que nos dividen del medio ambiente y, y de los demás y que nos dividen inclusive de nosotros mismos, a partir de ahí surge el concepto del perdón como una forma de diluir todas esas cuestiones. Que es una herramienta válida, el perdón, pero cuando ya se trasciende a un estado más de conciencia, uno siente realmente que no hay nada para perdonar. Ahora bien, ¿por qué las transformaciones del espíritu, de acuerdo a Nietzsche, y por qué está en nuestro programa? Porque de alguna manera nos ayuda a plantear una evolución del espíritu, ¿m? En la cual primero obedecemos, tiene que ver con el camello, después nos rebelamos, que tiene que ver con el león, y finalmente creemos en una nueva forma de vivir, digamos, que es la forma de vivir del niño, en el cual se vive en el presente, en el aquí y ahora, y, y que es una invitación básicamente a superar las limitaciones culturales, las limitaciones religiosas y a convertirnos en quienes somos realmente. Porque precisamente estamos sumergidos en un medio ambiente que no nos permite ser, donde donde tenemos la necesidad de ver ser aquello que no somos para poder sobrevivir. Ahí surgen las resistencias internas, con las resistencias internas de estar haciendo lo que no queremos hacer y de estar siendo lo que no queremos ser, aparecen las enfermedades, por ejemplo. ¿Tá? Es todo muy humano, sí, sí, es todo muy humano, no es una cuestión karmática ni nada por el estilo, es todo, es la cotidiana, es la vivencia de todos los días, pero que lo estamos atravesando, ¿no? Entonces esta formación trata de centrarse un poco en aspectos más humanos, en aspectos más aterrizados, en el espíritu sí, pero haciendo énfasis en lo que tiene que ver con el cuerpo, que es lo que nos da la posibilidad de poder vincularnos con el medio ambiente y producir aprendizajes para la comprensión. Si no tuviéramos un sistema nervioso que nos permitiera conectarnos con el medio ambiente, vincularnos con el medio ambiente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra conciencia no podría desarrollarse. Sin un cuerpo no hay un desarrollo. Entonces, en la misma medida en que hay un desarrollo de conciencia, hay un desarrollo a nivel del organismo, el organismo se sensibiliza más y con la sensibilización del organismo, por lo menos en la medida de lo que tiene que ver con el sistema nervioso, hay una capacidad de poder desarrollar aún más nuestra conciencia.
más allá de que hayan contracciones de la conciencia. Así como hay expansión de la conciencia, hay contracción de la conciencia, pero al mismo tiempo estas contracciones de la conciencia nunca son tan bajas como las anteriores y siempre de alguna manera vamos ascendiendo un poco más en, en este proceso, ¿no? Ahora, esto en relación a lo que tiene que ver con Nietzsche, ¿no? Con este esquema que nos da Nietzsche, la evolución del espíritu en estas tres etapas. ¿Tá? El camello, que es quien soporta la carga y que es lo que los demás quieren que sea. El león, que dice que no a lo impuesto, y comienza a trazar un camino distinto sustentado en su propio valor, en sus propios valores, y después el estado de niño en el cual se vive el presente y comenzamos a experimentar lo que es la propia creatividad. Creamos nuestros propios valores y vivimos en función a eso desde el propio sentir. Hacemos lo que sentimos, somos lo que queremos ser, lo que sentimos ser. Por eso una de las cosas que hablamos al principio en el WhatsApp fue cuáles eran nuestros deseos, cuál era nuestro querer, qué era lo que pretendíamos estar acá. No fue una pregunta sin sentido la que les hice. La pregunta llevaba a que ustedes consideraran su propio interior, llegaran a conectar con su propio interior y pensaran realmente qué es lo que quieren hacer. ¿Están en el lugar donde quieren estar? ¿Están parados en el lugar que quieren estar parados? ¿O están ahí porque eh, bueno, sencillamente se les impuso vivir ahí y no tienen otra opción? Y es importante enfrentarse a eso, porque cuando uno se enfrenta a eso, comienza eh, a encontrarse a sí mismo. ¿M? ¿Yo qué quiero de mi vida? ¿Quiero esto para mi vida? ¿Estoy conforme con lo que estoy haciendo? ¿Esto es lo que deseo? ¿Esto es lo que pretendo? ¿Esto es a lo que aspiro? ¿M? Entonces nosotros no podemos encarar un camino de desarrollo espiritual si antes no sabemos dónde estamos ubicados, dónde estamos parados. Entonces la pregunta acerca de qué deseo ahora, qué estoy haciendo ahora, qué quiero ahora, es fundamental, porque nos ubica en el aquí y en el ahora. Y nos da la posibilidad de, al estar ubicados en el aquí y en el ahora, mirar un lugar distinto si es que lo deseamos, si es que lo sentimos, si es que lo queremos realmente. Y hacia allá, si es que es así, tienen que dirigirse nuestros pasos, ¿no? Entonces todo esto es un proceso de desarrollo. Ya ven que como que eh, estamos aterrizando un poco más el tema, ¿no? La cuestión que tiene que ver con lo espiritual. También tiene que ver con una postura del cuerpo todo esto. Porque el deseo conduce al cuerpo. El deseo conduce al movimiento de los músculos, ¿m? Para cambiar la posición y dirigirnos hacia otro lugar, si es que lo deseamos, si es que lo queremos, si es que lo sentimos internamente. ¿M? ¿Estoy acá porque lo siento o estoy acá porque estoy cargando con algo impuesto? Entonces esa pregunta creo que es fundamental. Al mismo tiempo, me tomé el atrevimiento de agregarle algunas cosas a Nietzsche previas al camello. ¿Mm? Si bien el camello es la primera etapa de la evolución del espíritu, de acuerdo a Nietzsche, me parecía que había la necesidad de poner una etapa previa a todo esto y se me ocurrió ponerle la etapa de la medusa. Porque hemos hablado en unas cuantas reuniones sobre el movimiento de la medusa, que es de contracción y de expansión, la misma contracción y expansión que tienen nuestros pulmones gracias al diafragma. Nuestro diafragma se mueve como si fuera una medusa y es lo que permite expandir y contraer los pulmones. Si no fuera por el diafragma, por ejemplo, que junto a los músculos intercostales nos dan la posibilidad de respirar, nosotros no estaríamos vivos. Entonces, para mí la medusa en este sentido es bien importante porque tiene ese movimiento diafragmático que permite la respiración y que por lo tanto permite la vida. ¿Eh? Si no fuera por ese movimiento, nosotros, repito, no podríamos respirar. Entonces la medusa como que tenía que ver con una etapa previa al camello,
y que precisamente tiene que ver con el medio ambiente en el cual se mueve la medusa, que es el medio ambiente oceánico, que tiene que ver con la mar, que tiene que ver con la inconsciencia primordial, lo inconsciente. ¿Mm? Esta etapa es bien interesante dentro del desarrollo de una persona. ¿Qué representa la medusa? La medusa representa o simboliza un estado prerracional, es un estado prereflexivo, del ser que no se siente como espiritual, ¿tá? Un ser que aún no reconoce, no se reconoce a sí mismo como un espíritu, sino que es un ser básicamente instintivo, básico, que, que, que vive en completa simbiosis con el entorno. No se trata de un ser que se deja fluir de forma consciente, sino que es un ser que se deja arrastrar y son cosas distintas. Una cosa es dejarse fluir por el medio ambiente y otra cosa es dejarse arrastrar. Cuando uno se deja arrastrar hay resistencias internas. Uno no está danzando con lo que hay, sino que se está dejando arrastrar de forma inconsciente. La medusa es puro instinto. Está dominada, perdón, por las corrientes del inconsciente oceánico. No tiene una estructura ósea como nosotros, que nos permite, la estructura nos permite movernos, saltar una roca. Gracias a la estructura nos podemos mover y ascender las escaleras, porque si no tuviéramos una estructura ósea no podríamos subir las escaleras, no podríamos trepar una montaña, subir a un árbol, abrazar. Gracias a la estructura nosotros podemos abrazar. Bueno, la medusa no tiene nada de esto, ¿eh? Es por instinto, está dominado por las corrientes del océano, no tiene una estructura, es decir, que no puede afianzarse de nada, no, no, y no tiene, y no tiene la posibilidad de poder ir a donde quiere ir, digamos, sino que es movida por el océano a donde el océano quiere, a donde el medio ambiente la quiere llevar. Eh, los seres que viven en el estado de medusa, no estamos hablando del estado de niño, sino que estamos hablando del estado de medusa, eh, no tienen un marco referencial en cuanto a la moral, ¿tá? No se sienten responsables. Básicamente es un estado primitivo, un estado acuático, oceánico, un estado casi mitológico, digamos, ¿no? Donde no hay individualidad, no se reconoce como individuo que está viviendo con otros individuos. El estado de Medusa es la persona que vive en el estado de Medusa, agarra un bollo de papel y lo tira cerca de sus pies. No tiene conciencia de que ese bollo de papel está afectando al otro, que se está afectando a sí mismo. ¿Mm? Come su almuerzo, empaquetado en telgopor, en espuma plast, y lo tira ahí donde está. ¿Me explico? No tiene conciencia del medio ambiente. En fin, eh, eh, ¿qué posibles características tiene el estado de Medusa? Bueno, una de las características fundamentales de un individuo que vive en este estado de Medusa es de la autoconciencia. No tiene conciencia ni siquiera de sí, no cuida su cuerpo, no ama su cuerpo. ¿Mm? Trata a su cuerpo como si fuera una máquina que es indestructible, no ama a su propio cuerpo. Carece de propia voluntad, no tiene voluntad, es manejado por todo el mundo, por la moda, en fin, por todo tipo de influencias. Está totalmente fusionado al entorno, es un engranaje del sistema, por ejemplo. Vive, duerme y trabaja. El estado de Medusa es eso, ¿tá? Comer, dormir y trabajar, sin otra cosa. Eh, Tampoco en el estado de Medusa hay conflictos internos. No hay algo interno que diga, pucha, tiré el papel de la basura aquí debajo de mis pies. O tiré el envase del almuerzo aquí sin pensar en los demás. No hay un conflicto interno en el estado de Medusa que le permita trascender ese estado de conciencia en el cual se encuentra. Es un estado de vida líquida, se mueve con lo que hay y de la forma en que aparece, pero desde la inconsciencia.
Sin embargo, el estado de camello es distinto. ¿Mm? Ya hay una moral, hay impuesta, pero la hay. Y a partir de eso comienza a caminar en el desierto. ¿Mm? A los tres estados de Nietzsche se me ocurrió sumarle el estado de Medusa y después del estado de niño le sumé un quinto estado que es el estado del superhumano, digamos, ¿no? Que Nietzsche también hace alguna aproximación sobre eso en algún lugar, pero no lo incorpora a esto de las transformaciones del espíritu. Y el estado del superhumano se relaciona o tiene relación con el espíritu libre, con la plena libertad. No solo crea sus propios valores como el niño, sino que vive según ellos. ¿Eh? Es un individuo que danza afirmativamente con lo que aparece en la vida, ¿m? Donde no hay resistencias. ¿M? Eh, es quien trasciende de alguna manera la moral del rebaño, dijera Nietzsche, ¿no? Está por sobre todo esto, pero no por una suerte de superioridad autoritaria, digamos, ¿no? Sino por su propia creatividad. Sabe cómo danzar con lo que hay. ¿No? Y eso significa fuerza interior, significa coraje, significa eh, el coraje de existir y fundamentalmente de amar al destino. ¿No? Nietzsche hablaba del amor fati, ¿no? Amar al destino. Vive sin la necesidad de la validación externa, digamos. ¿No? Se afirma a sí mismo incluso ante el sufrimiento. ¿Eh? Vive dentro de lo que es la esperanza, acepta la vida tal como es. En ese estado de superhombre, de superhumano, perdón, el individuo como que de alguna manera alcanza, alcanza desde el punto de vista espiritual a llegar al lugar de que le dio origen. ¿No? Es el retorno, ¿no? Es el retorno a un lugar de paz que se puede identificar perfectamente con el vientre materno, ¿m? Donde uno está en una paz, digamos que cuasi constante.